Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Contamos con la presencia de el doctor Sebastian Jung. No lo necesito. A ver. Exacto, bueno. Se escucha a las personas que nos están escuchando y siguiendo por Zoom. Muy buenos días. Vamos a empezar ahora nuestra segunda sesión del Seminario de Estética y Ciudad, Paisaje, Natural y Belleza en un Mundo Urbanizado. Y abrimos el día de hoy con nuestro profesor invitado, Sebastian Jung, que ahora vamos a leer su currículum y a quien además le agradecemos de manera especial que esté aquí, que vino, como decía ayer yo, un bateador emergente. Yo sabía ya de su trabajo. Y bueno, tuvo la gentileza de, sabiendo que estábamos en una situación un poco extrema de requerir ayuda de un experto, un profesional, pues bueno, hizo un espacio en su súper apretada agenda y tomó un vuelo de Chile. Creo que va a llevar más horas de vuelo que de estancia en México, más o menos, más o menos, casi. Sí, es que, sí, bueno, pero te agradecemos muchísimo que estés aquí. Ya conocimos parte de su trabajo ayer y bueno, pues dejo en manos de la presentación en manos de Erika, a quien además tenemos que agradecer que esté Sebastián con nosotros porque hacen un trabajo de colaboración muy intenso. Pues adelante. Gracias. Bueno, pues les voy a hablar un poquito de Sebastián. Además, lo voy a traducir del inglés si quieren. Téngame paciencia. Sebastián Jung es un economista y antropólogo social certificado en desarrollo organizacional. Después de 10 años en diferentes posiciones como consultor y a nivel de management en la cooperación internacional, trabaja como consultor organizacional y entrenador a nivel mundial. Su enfoque de trabajo en el proceso de consultoría tiene que ver con el desarrollo organizacional, como les comentaba, y también con la facilitación de procesos multiactor. Su enfoque como consultor se caracteriza por la integración del pensamiento sistémico y las metodologías basadas en la conciencia para dar vida a transformaciones organizacionales y sociales más profundas. Es el líder del Social Presence in Research and Development. Es el líder del área de desarrollo del teatro de presencia social dentro del Instituto Presencing. El Instituto Presencing es un instituto que nació del MIT con el profesor Otto Scharmer, y bueno, así es como Sebastián y yo nos conocimos a través de la teoría U. Y un enfoque muy importante de su trabajo tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones en línea para desarrollar métodos que tengan que ver con el encuerpamiento, con el embodiment en ambientes institucionales. Como facilitador y consultor organizacional, Sebastián trabaja con una gran gama de clientes, desde agencias de cooperación bilaterales y multilaterales hasta ONGs internacionales, think tanks y proveedores de energía europeos que están cambiando su rumbo hacia energías renovables.
Algunos de los ejemplos de su trabajo en el campo de la cooperación internacional tienen que ver, por ejemplo, con su posición que tuvo de 2019 a 2020 como responsable de un componente de creación de paz en Colombia, que apoyaba los gobiernos nacionales y regionales en los procesos de peace building, procesos de paz. Entre 2013 y 2018 fue asesor político y líder del proyecto de la GIZ, que asesoraba al Ministerio Peruano del Medio Ambiente en el desarrollo de mecanismos de protección de bosques y comunidades indígenas. Sebastián se considera a sí mismo un practicante reflexivo que combina la consultoría con la investigación en acción y el desarrollo de métodos basados en la conciencia, siempre buscando nuevas fronteras para incrementar nuestro entendimiento de las dinámicas de transformación inspiradas por la observación de la naturaleza, la sociedad y el ser. Y pues es un amigo que quiero mucho y pues me honra tenerte aquí, Sebastián. Muchas gracias. Bienvenido, le damos un aplauso. El tema de la plática es... Estamos perdiendo algo en nuestra relación con la naturaleza en el mundo moderno. ¿Podemos poner la presentación? ¿Acá en el Zoom? Ah. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que llego a México. Gracias a Erika también. Y ahora siempre conociendo, ¿verdad? Nuevos lugares, generando nuevas conexiones. Y la Erika y yo, como nos conecta un poco esa, yo creo que búsqueda también de cómo dar a la naturaleza como una voz en procesos de transformación que estamos viviendo. Y, Solo que no sé si tienes, este es tu sí, clicker, ¿verdad? puedes bajar para bajarse. Te lo pongo mejor aquí para que... Y de aquí se puede bajar, ¿eh? Está bien, solamente que quería ver un poco que ustedes ven. Ya. Este cuadro lo conocen, ¿verdad? Sí, este cuadro es de El caminante sobre el mar niebla, ¿verdad? De Caspar David Friedrich. Y hace poco que un grupo está en el Kunsthalle de Hamburgo, ¿no? Y hace poco que un grupo de activistas, llamado La Última Generación, intentaron cubrir la pintura con una variante de la misma imagen, ¿no? En donde básicamente esos mismos bosques que está contemplando ahí ese actor de Caspar Friedrich, en realidad hoy en día estaban con incendios forestales, ¿no? Entonces, una imagen que representa un poco la mirada del hombre como arriba, ¿no? Contemplando el paisaje, una mirada romanticista, está confrontado, o los activistas querían confrontarlo con una dura realidad que es el cambio climático y las catástrofes naturales que estamos, digamos, causados por el impacto humano. Entonces, es esa relación entre lo que es la contemplación y lo que estamos viviendo ahora como crisis, como policrisis. Y quiero elaborar un poco mi presentación sobre esa pregunta, ¿no? De qué estamos perdiendo en nuestra relación con la naturaleza para que, llegado hasta acá, y que también se está creando para esa relación, de repente refleja más una armonía y también una belleza. En la preparación hacia ese encuentro, me recordé un poco de un artículo que leí todavía en mis estudios sobre ecología y ética de Lawrence Tribe. Y la foto que ven ahí es como es mi bonsai de Lego, ¿no? Es que a mí me encantan los bonsai, pero yo sé que como viajo mucho y tampoco tengo el dedo verde, dije, mejor opto por un bonsai de plástico, ¿no? Y Lawrence Tribe va un poco a esto, ¿no? Como que
y empieza con una cita su artículo. Él es profesor o era profesor de Environment Law, ¿no? Remember these things lost, and under the vaulting roof of a cathedral, burn a candle to the memory. Entonces, habla de algo que hemos perdido. Y va especialmente como a un caso. Acá, yo que tengo la lámina. A un caso en donde básicamente su artículo también empieza con un sueño de Baudelaire, donde dice, donde sueña sobre París, ¿verdad? Baudelaire sueña sobre París y dice, un paisaje de una ciudad metálica, donde arboledas de columnatas reemplazan a los árboles, y en lugar de agua hay estanques de plomo. Más mosaico, pero no menos inquietante, fue la reciente decisión, reciente fue el año 1972, en este caso, de los funcionarios de Los Ángeles de instalar más de 900 árboles y arbustos de plástico en maceteros de concreto a lo largo de una franja central de un bulevar principal. La construcción de un nuevo conducto de caja, al parecer, había dejado solo 12 o 18 pulgadas de tierra en la franja, insuficiente para sostener árboles naturales. Los funcionarios del condenado decidieron experimentar con plantas artificiales construidas con hojas y ramas fabricadas, unidas a tubos de plomería cubiertas con plástico y plantadas con una roja triturada recubierta con resina exposta. Y ahora interesante, aunque varios árboles fueron derribados por vándalos desconocidos, ¿no? Entonces también, como otra vez, como una cierta resistencia hacia algo que se está dando, que parece un poco fuera de de lo natural, ¿no? Entonces, sigue en su artículo, el césped perpetuamente verde y el árbol de plástico, lejos de representar las manifestaciones de una inexplicable perversión humana, son expresiones de una visión de la naturaleza completamente coherente con los supuestos básicos y el uso de análisis de la política ambiental actual. Y sigue, así como las estructuras institucionales emergentes que hacen que todo juicio ambiental depende de cálculos sobre qué también se satisfachan los deseos humanos. Entonces, básicamente, hace referencia que en su ámbito de lo ambiental, derecho ambiental, lo único que se concierne como para tomar las decisiones, lo toma como un ejemplo, ¿verdad? El árbol de plástico, son cálculos de valores medidos objetivos, ¿no? Y sigo un poco sus reflexiones sobre, básicamente, cómo lo objetivo, nuestra manera de cómo hemos visto el mundo, el objetivo excluye lo blando o los valores frágiles, como él lo llama, ¿no? Ciertos valores frágiles o suaves que son marginalizados en debates políticos, y son un reflejo de nuestra relación entre seres humanos y naturaleza, ¿no? Específicamente factores como estética, vínculos emocionales con la naturaleza y un sentido de valor inherente o sacralidad del mundo, se dejan al lado por lados más duros y cuantificables, ¿no? De la productividad económica, eficiencia y el avance tecnológico, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también, entonces Tribe en su artículo sugiere que la belleza y las cualidades experienciales de un paisaje natural pueden pasarse por alto en favor de maximizar el potencial de extracción o de recursos, ¿no? En una región. Y por ello, y por ende, como son difíciles de constatar, muchas veces no están partes de las decisiones políticas que serían también difíciles de justificar, ¿no? Frente a la presión económica y otros factores. Entonces, en su disciplina de derechos ambientales, busca por una visión más holística entre lazos de humanidad y mundo natural. Un ejemplo de alguien que desde como profesor de Harvard en esos tiempos se volvió un artículo muy importante de las discusiones sobre la ley ambiental. Otra cosa que la última vez que me invitó la Erika, cuando fuimos en el último día,
fuimos a Monterrey a una exposición, ¿no? ¿Cómo se llamaba? En los jardines. En el jardín. En el jardín. Y fue muy sincrónico porque era también un tema que nos interesaba y la exposición nos pareció como fantástico, ¿no? Porque trataba un poco de nuestra relación con la naturaleza y también de alguna forma, sí, la visión occidental. Y acá esta instalación más bien también es interesante, ¿no? Porque es como una deconstrucción, casi la mirada colonial sobre la naturaleza, como objeto físico, ¿verdad? Y interesantemente, aquí esas plantas son de verdad, no como los árboles de plástico anteriormente. Entonces, la pregunta es un poco cómo hemos llegado también a esa visión sobre la naturaleza, ¿no? Y Simmel, yo creo que es Georg Simmel, interesantemente salió ya ahí en ese, como referente, according to the German philosopher Georg Simmel, nature implies the contemplation of totality, ¿no? Entonces, para Simmel, como naturaleza era como lo entero y el hombre lo sigue fragmentando, ¿verdad? Y esa fragmentación es como también nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, digamos, él también dice como ese sentimiento de la naturaleza parece haberse desarrollado solamente en la época moderna, porque su creación ya exigió una ruptura con la sensación unitaria de la naturaleza, ¿no? Oh, sorry. Yeah, I mean, yeah, please. I was actually, estaba así como refiriendo a esa imagen de la exposición en los jardines. Disculpen. Como tengo acá otra cosa, me tienen que avisar si la cosa no cambia, ¿ya? Entonces, acá ven, ¿no? Como ese cuadro de la mirada como del explorador cortado, usado como ya como básicamente para ¿cómo se dice? Como Blumentopf. Una maceta. Como una maceta, ¿no? También es una cita como a esa mirada, cómo miramos la naturaleza, ¿no? ¿Qué procesos de polinización de repente son necesarios para nuestra relación con ellos? Y él dice, las regiones de épocas primitivas parecen revelar un sentimiento específicamente profundo por la naturaleza. Y no es sorprendente que en la antigüedad y la Edad Media no tuvieran una sensación de paisaje. El objeto mismo aún no existía en esa determinación de forma independiente del alma, ¿no? Entonces, básicamente, en la modernidad se ha convertido en un todo independiente, ¿no? Y el humano desprendiéndose en reclamo de derecho propio frente a él. Entonces, eso lo llama él quizás la tragedia fundamental del espíritu, ¿no? En la época moderna que ha alcanzado la plena influencia y el liderazgo de procesos culturales, como en la ley se expresa. Entonces, y si uno ve como el origen de la palabra naturaleza, viene como de lo griego, de lo latín, me refiero, de natura, y es relacionado al verbo como nasci, nacer, ¿no? Entonces, la naturaleza es nacer. Y desde esa perspectiva, nosotros somos naturaleza también, porque nacimos y morimos, igual como la naturaleza. Entonces, esa separación es una construcción también cultural. Entonces, y interesante, claro, como esto, ¿no? Como acá el Alexander von Humboldt, ¿no? El gran arquetipo del explorador, ¿verdad? Como que vino uno de los primeros que generó como cartografías y siempre se cuenta que Alexander von Humboldt siempre viajaba con sus trajes, ¿no? Aunque estaba en la jungla misma, tenía él sus trajes y sus instrumentos y imagino que a los indígenas había sido una experiencia muy particular, ¿no? Ver ese hombre con todos sus instrumentos de última generación, ¿no? Y claro, y generaba como una cartografía, podemos decir, objetiva, de lo que encontraba acá, por ejemplo, en una montaña, son todos los distintos tipos
tableau physique, donde básicamente todas las plantas. Lo interesante de él es que también él buscaba también algo que eran las fuerzas de la naturaleza, como un sistema. Podemos decir que él también ya era un pionero en lo que después se vuelve la ecología, ¿verdad? La interrelación de la naturaleza. Entonces, también por su parte era un pionero. Y les quiero demostrar otro arquetipo más reciente. ¿Ustedes conocen todos a esa mujer? No sé. Oh, y no vieron el tabú tampoco. Es un poco una complejidad de la mente partida que estoy teniendo acá. Está bien, Ya. Ese era el tabú, ¿verdad? sí, De Alexander Bloomberg. la cartografía. Ya. Ya, ahora. Ahora, ¿quién es? Jane Goodall. Ajá. Jane Goodall vino, tuve el honor de ver Jane Goodall hace 3 semanas en Chile. Yo era uno de cientos en su presentación y la mujer tiene como 90 años y sigue viajando 300 días al año para mandar su mensaje, ¿no? Es una de esperanza hacia esta relación con la naturaleza, ¿no? Aparte de la crisis que estamos viviendo. Y ella contó en esa reunión como que básicamente ella se inspiró mucho del libro Tarzán como niño, ¿no? Como y ella dice, Tarzán se casó con la equivocada Jane. ¿No? Entonces, ella fue secretaria en su tiempo, vino como digamos, de una familia humilde, el papá se fue, su mamá le creció, pero siempre fomentaba su interés en la naturaleza, ¿verdad? Y de alguna forma, ella, Louis Leakey, que era como el investigador paleontólogo en ese tiempo de los 60, quería alguien para, 3 mujeres eligió para investigar los grandes simios, ¿no? Entonces, y aceptó y quería que vengan no de una deformación científica, así lo llamaban en ese entonces. Quería que llegara alguien observándolo como más desde, como un humano observa, como sin tanto de la disciplina entre mí, ¿no? Entonces la Jane como empezaba a investigar los chimpancés, ¿no? Y al final del día genera una cierta relación con ellas, ¿no? Genera una cierta relación con ellos. Y claro, y le criticaron para esto, ¿no? Los científicos dijeron, la mujer ni tiene un degree, y además le está dando nombre a los chimpancés. Es un objeto científico de estudio. ¿Qué le ocurre dar nombres a los chimpancés? ¿No? Así fue. Entonces mandaron, como por sus observaciones que ella tenía, el reconocimiento de observaciones, a Cambridge en 1962, hizo su doctorado con éxito en 3 años. Sin previo estudio, ¿no? Entonces, y fue una mujer de alguna forma que cambió también nuestra forma de cómo ver la naturaleza, no como un ente externo desconectado, sino también hay una conexión entre ella y el humano. Y además, y lo chistoso es como, y tampoco es una forma tan romántica, porque ella, no sé si ustedes saben después, vio como los chimpancés también pueden ser muy brutales, cuando luchan por los clanes, etcétera, etcétera. Entonces también ella vino, pero esa crisis también para ella fue como me dijo, no solamente me demostraron que son igual, más todavía como nosotros humanos, porque también pueden ser crueles, también pueden defender lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces quiero hacer ahora un salto a un otro hombre, hay que cambiar a un otro hombre que se llama Christopher Alexander, para volver un poco a conectarlo a eso con la arquitectura, ¿no? Y las ciudades y la belleza. Porque para Christopher Alexander, él murió en 2022 y todavía varios movimientos. Era uno de los primeros que hicieron como su doctorado en arquitectura en Harvard y fue premiado The Synthesis of Form.
Y él, toda su visión era al final cómo crear como lugares para la alma. Y aquí es una película que fue hecha sobre él que se llama A Man Tries to Heal the World by Transforming the Way We Build. Entonces, Christopher Alexander básicamente estaba muy influido sobre lo que es la relación entre naturaleza y los principios arquitectónicos y el bienestar humano. Y creó varios libros, como el más famoso, The Pattern Language and the Nature of Order, donde tenía esos profundos principios naturales que pueden informar en la arquitectura y el diseño, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, clave para él es que los seres humanos tienen una necesidad innata de conectarse con la naturaleza y los procesos naturales. Y él argumentaba que la arquitectura debiera facilitar esa conexión y no obstruirla, ¿ya? Entonces, también la arquitectura tiene un rol en esa conexión, ¿no? Y por otro lado, él tiene el concepto de la integridad, como tanto la naturaleza como la arquitectura y diseños verdaderamente exitosos, esa es su hipótesis, exhiben el mismo tipo de estructura y coherencia e interconexión como se encuentra en sistemas naturales, ¿ya? Entonces, él como también lo que hace es que no lo ve como dos cosas separadas, sino va más a los principios naturales y sus estructuras subyacentes y los traslapa y crea. Ahora empiezo a empezar a recordar. 15 properties of living structures, ¿no? Analiza mucho la naturaleza y ve qué son esas propiedades de la naturaleza que pueden ser reflejados en patrones. Y llega a algo que es muy interesante y es un poco, para mí, la calidad que no se puede nombrar. Existe una calidad central que es el criterio raíz de la vida y el espíritu en un hombre, un pueblo, un edificio o un desierto. Esa calidad es objetiva y precisa, pero no se puede nombrar. La calidad sin nombre es el principio fundamental y abarcador que guía la manera en que creamos o damos forma a nuestro mundo. Es la esencia de toda gran arte, arquitectura y expresión humana. Esa calidad es una especie de totalidad o armonía que trasciende la mera apariencia y puede ser percibido, pero no fácilmente descrita. Es la esencia de lo que hace que algo esté profundamente vivo y sea hermoso. Entonces, él de alguna forma conecta el sentido que algo está vivo con lo bello. Cuando algo tiene la cualidad que no se puede nombrar, se convierte en un todo viviente y nuestros corazones se inclinan hacia ello. Sentimos su poder, su integración, su cualidad, su autosostenimiento, su capacidad de ser el mismo. La cualidad que no se puede nombrar es el puente entre el mundo objetivo y la experiencia humana subjetiva. Es lo que nos conecta con el orden natural y nos permite crear en alineación con ese orden. Entonces, es también una visión con la naturaleza que también ya existía como en la antigüedad también, que la naturaleza es más bien como un orden intrínseco o una fuerza intrínseca, ¿no? Y es interesante como él logra o intenta de llevarlo a una práctica, ¿verdad? Que es la arquitectura. Yo creo que es lo destacable, ¿no? Y él dice, al final hay algo como que son como grados de vida, ¿no? Y para eso él tiene como estos comparaciones, por ejemplo, ¿no? Hay una calle acá que se dobla un poco dentro de unos arbustos, ¿verdad? Y otro que ya está más cortado. Entonces él dice como, en realidad, aunque es subjetivo los grados de vida, es objetivo, ¿ya? Y él hizo esas comparaciones. Por ejemplo, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué espacio tiene más grados de vida? Acá. ¿Quién es para la izquierda? Levante la mano. ¿Más que de vida? Izquierda. Más grados de vida. Izquierda. Izquierda. Ok, estamos. Ok, ¿quién sienta que la
imagen derecha tiene más grados de vida. Bueno, muy bien. Uno contra, entonces, es como hay una tendencia bastante marcada, ¿no? Otra imagen un poco más difícil, ¿ya? Hay acá en un lugar en Bangkok, no sé exactamente dónde está, no sé si era un espacio antiguo versus un espacio como de construcción moderna, como en Brooklyn. ¿Qué siente que el espacio izquierda tiene más grados de vida? Comparado con el otro. ¿Con el otro? Comparado con el otro. Con el que está abajo. Sí. El izquierdo. Izquierda. Sí. Ok. Ok. ¿Quién siente que el derecho tiene más grados de vida? Ok, no están, no están idénticos, ¿verdad? Ok, bueno. Eso, y eso es uno de los ejemplos como más, digamos, discutidos sobre cómo él pone una casa postmoderna versus slum, ¿no? Y pregunta qué tiene más grados de vida. Y muchos en sus, digamos, donde él hizo esa pregunta, demostró que el slum tiene más grados de vida que esa construcción moderna que para él de alguna forma no construye con los principios de la vida, ¿no? Con los grados de vida. Y En la derecha. de la derecha, sí. Esa casa postmoderna. Pero, el edificio. ¿Mm? El edificio de la derecha. Ah, sí, claro. Disculpen. Muchas trampas. ¿Puedes repetir otra vez entonces? Entonces, ustedes ven, me debiera sentar, yo creo que un poco, sí, yo también vi un poco que ustedes ven, porque ustedes se han estado. Pero ¿cuál fue Ok, ¿Cuál fue el anterior? ¿Cuál teníamos la buena? la izquierda, la izquierda. La izquierda. Sí. Sí. En realidad no lo quiero discutir ahora mucho porque me falta todavía un otro punto por hacer. Pero eso era su ejemplo más, más, digamos, discutido, porque él al final, con ese ejemplo acá de esa casa postmoderna, que para él tiene menos grados de vida y eso también se demostraron, y la objetividad de alguna forma, él lo hizo porque en general hay una tendencia mayoritaria hacia esto, ¿no? Como que es la belleza, y él dice, no es tanto subjetivo, sino también tiene a través de los grados de vida, ¿no? Y esa es su última construcción que él hizo en un colegio de Japón que fue como creado con los estudiantes y los profesores para crear como una sensación como de paz y de libertad, ¿no? Y él, yo creo que su vida al final puede ser, su trabajo también puede ser visto, porque él, claro, empezó en Harvard con eso como muy tecnificado también. Su primera publicación de la síntesis de fórmula era con fórmulas matemáticas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces también a lo largo de su vida como quería dar a expresión algo y supo que también de alguna forma es una batalla. Es decir, también donde él como científico va a ser como más atacado, como también se va entonces él lo llama The Battle for Life and Beauty of the Earth, ¿no? Como en su último libro escribe esto, y es como que también, cómo generamos esas prácticas y esos approaches que dan más energía y vida, ¿no? Ese es un poco, y ahora quiero hacer como una pequeña puente a qué hago yo. Y yo sé que estamos un poco con los tiempos. Voy a intentar de hacerlo en cuántos? 10 minutos. ¿En 10 minutos? ¿Me permiten? Ok. Después de lo que hiciste por nosotros, puedes hacer tú lo que quieras. 10 minutos. Gracias, muy amable, muy generoso.
Ok. Ya. Eso es Otto Schama, profesor en el MIT, en Economy y fundador del Presence Institute, como mi colega y jefe. Y estamos trabajando en lo que es la teoría U. Él descubrió todo el tema de la teoría U entrevistando en una entrevista del MIT muy grande sobre transformadores sociales, en qué hace, cómo realmente llega lo nuevo al mundo, desde la creatividad, ¿verdad? Y desde ahí se han desarrollado como marcos teóricos un conjunto de herramientas, metodologías para inspirar un movimiento global de cambio, ¿no? Como tenemos como lo que es como U-School, trabajos en capacitaciones individuales, pero colectivos, también a más grandes escalas. Tuvimos justo un evento donde también estaba la Erika con 280 líderes en América Latina, ¿no? Tenemos U-Impact como muchas consultorías, trabajos con la ONU, con distintos organismos, y también los artes sociales. Y también quiero hablar un poco sobre esos artes sociales, ¿no? Bueno, ya hay un curso gratuito del ULEP que han pasado casi 250.000 de personas ya. Entonces también es algo que, digamos, desde el 2015 que se dan esos cursos, son 9 años. Entonces ya también es algo como ya tienen un cierto movimiento global, ¿no? Se basa en varias ideas, pero una es también como que estamos viviendo como sociedad 3 tipos de divisiones, ¿ya? La división social, que se refleja a través de polarizaciones, iniquidades, racismos, ¿no? El otro, la separación de mí y el otro. La división ecológica, ¿no? Que se manifiesta a través de calentamiento global, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Inundaciones, escasez de agua. Y también una división espiritual, en donde básicamente nosotros también estamos dotados de nuestro cierto potencial o hasta una salud mental afectada, burnout, ansiedad, depresión, etc. Entonces, también debajo de trabajo de Otto Schama es una mirada también a algo que necesita ser transformado, ¿no? Cuando hablamos hoy, el término que se vuelve más y más como un poco es como la policrisis, ¿verdad? Parecen ser muchas crisis, pero de alguna forma desconectados. Pero un modelo como del pensamiento sistémico clásico es que hay síntomas, ¿verdad? Y bajo de todos los síntomas hay estructuras que generan esos síntomas. Y bajo de todas las estructuras, pueden ser institucionales, pueden ser procesos, pueden ser cualquier cosa, debajo de esas estructuras están formas de pensar, cosmovisiones, ¿no? Cómo yo articulo, pienso, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos es como un cambio en la transformación de conciencia. Podemos transformar sistemas desde muchos lugares. Desde yo puedo transformar un sistema creando una nueva universidad o una nueva calle o no sé qué, ya gente van a actuar distinto, ¿verdad? Pero una cosa acá es desde el cambio de sistema basado en la conciencia, es que yo no puedo transformar un sistema si el sistema no transforma su conciencia. Es decir, que yo percibo de alguna forma, ¿no? Y para esto no puedo, ¿cómo hacer esto? No puedo transformar la conciencia si no hago un sistema verse y sentirse a sí mismo. Y eso es básicamente la esencia de todo ese trabajo. Yo tengo que ver y sentir, no solamente ver cognitivamente, entender, pero también sentir qué está ocurriendo. Y me gusta mucho ese debate, ¿no? Como, ¿vamos a un lugar bonito mañana, yo creo que es, o vamos a un lugar feo? Y como las resistencias, no, pero acá estamos sobre lo bonito, y no sé qué, ¿no? O vamos a estar. Entonces, también
También no menciono a nadie. Empezó la política. Una de mis maestras con cual trabajo que adoro mucho es Arawana Hayashi, y ella también ha integrado lo que es como, después vengo un poco más a eso, ¿no? Pero sistemas de el teatro, el arte, con cambio social y también la meditación budista, ¿no? Después. Pero ella dice una frase que a mí siempre como es como we need to stay with the brokenness, como quedarnos con lo que está roto también y contemplarlo. Porque si no, nos estamos siempre mirando hacia el otro lado. Es como, y no queremos mirar lo que está aquí, ahora acá, ¿no? Es como desde esto que estamos viendo aquí, qué potencial emergente también está en esa transformación que estamos viendo aquí mismo, fenomenológicamente contemplando, ¿no? Y ahí viene lo nuevo de Otto, es que él dice, no puedes liderar la transformación si no sientes y presencias el futuro emergente, ¿no? Entonces, hay algo que es como casi una percepción estética, podemos denombrarlo así también, en donde no reproduzo los mismos patrones del pasado, pero voy a algo que quiere emerger. Y eso es básicamente no imaginarme el futuro, sino prestar atención a lo que está. Y una de las cosas como que vemos ahora, arriba de la superficie, ¿verdad? Como educación, salud, negocios, como todos esos sistemas que hemos creado como humanidad y sus efectivos como observables y tangibles, tienen debajo una superficie, ¿no? Y esa superficie es como nuestro suelo social. Es nuestra calidad de conciencia y la calidad relacional. Y la calidad relacional podemos, en el tema que estamos, también conectar a lo que es la calidad relacional con lo humano y con lo no humano, o más de lo humano, con la naturaleza. Y acá como, y bueno, aquí está negro la lámina porque me recuerdo a la presentación un poco de Benjamín ayer, también es que como que hay un punto ciego, ¿verdad? Y tú pusiste como el punto ciego es que el paisaje nos mira también. Es un punto ciego, ¿verdad? Y otro punto ciego es esto como que siempre miramos hacia afuera, ¿verdad? Como, y la idea es acá como el punto ciego de la tradición occidental es la experiencia misma, es la mirada hacia adentro. Y un gran, no sé, ¿conocen a Francisco Varela? ¿Sí? Francisca Varela es un neurofenomenológico. No, eso no, eso lo voy a contar, pero gracias. No me puedo repetir, él está ayudando más bien. Pero esta lámina no solamente lo quería contar. Y es un poco que esa experiencia, como que la experiencia misma es en el centro de muchas tradiciones, pero ha sido oscurecido en la tradición occidental, ¿no? Entonces, Varela generó una síntesis de 3 enfoques, como la introducción psicológica, la fenomenología y la meditación, para crear como lo que él le llama el gesto de hacerse consciente, que incluye la experiencia subjetiva de primera persona. Porque la tercera perspectiva es lo que vemos afuera, que no tiene que ver nada conmigo, o puede dar la ilusión que no tiene nada, ¿no? Entonces, eso le falta su contraparte interna, que es la experiencia de primera persona, ¿no? Y esto, digamos, en esto, y Francisco Varela, su impacto que ha tenido, sobre todo el cambio, que también ha trabajado con Humberto Maturana en su comienzo,
y que ha tenido en todo el pensamiento sistémico occidental, después llevado por Fritjof Capra y muchos otros que lo han sido desarrollando en el occidente. Fritjof Capra resume todos sus trabajos sobre sistemas vivos y dedica la primera página a Francisco Varela, porque Francisco Varela para él ha logrado de incluir lo que observo afuera y lo que siento adentro. Y eso es también que le estamos buscando en la teoría 1, como y como algo que recién Otto publicó un artículo este año que se llama Fourth Person Knowing, donde eso también tiene que ver con cómo necesitamos, es la búsqueda de legitimar la interioridad del mundo que nos rodea, ¿ya? Que podemos sentir, y la estética es una entrada en esto también, ¿no? Y algo podemos sentir desde como una calidad de conocimiento que nos permite conectar y apreciar más profundamente la dignidad y la interioridad de los mundos que nos rodean. Y cómo podemos co-crear desde ahí, ¿no? Y una parte como muy importante es aquí como nuestro propio como cuerpo, nuestro propio lugar interior, como qué tan abierto estoy para las percepciones, ¿no? ¿Qué tan abierto es mi mente para percibir algo nuevo o para entender algo nuevo? ¿Qué tan abierto es mi corazón para conectar con el otro, para realmente intentar conectar con la naturaleza? Y cómo dejo que eso penetra también a mi propia voluntad y mi actuar, ¿ya? Y cómo eso genera como que yo lidero también un cambio de lo que estamos viviendo. Como en muy pocas palabras, sí es un poco complejo. Y una cosa que quiero demostrarles es el tema del cuerpo, ¿no? Porque, y la estética, interesantemente, es una entrada muy buena en donde, por ejemplo, la fenomenología, ¿no? Como el Maurice Merleau-Ponty, a priori, el cuerpo es como a priori todo es corporal, porque nuestra percepción está sentado en un cuerpo que tiene un lugar y una perspectiva, ¿no? Maturana siempre dijo, todo lo que está dicho por alguien. No es un conocimiento extraído, es un conocimiento contextual, dicho por alguien que tiene un cuerpo, y la presencia corporal también en los artes no se puede reducir a signos. Y eso también me gustó cuando tú usaste, por ejemplo, la fotografía, como despierta algo estético que no necesariamente se reduce a un signo de significado, que yo categorizo y con eso ya está, ¿no? Sino deja algo un poco más como la experiencia estética genera un exceso que nos permite percibir más de lo que sabemos, atendemos o expresamos, ¿ya? Entonces usamos el cuerpo también para dar expresión a conectividades con algo, ¿no? Como algo muy vivo, porque el cuerpo es nuestra naturaleza también, de alguna forma, ¿no? Entonces, en el teatro presencial social que estamos creando, y ahí también yo sigo, estoy parte de desarrollar esas metodologías de cómo trabajar con el cuerpo y usarlas para entender mejor sistemas, ¿ya? En donde gente entran, se conectan con algún actor de un sistema y empatizan con esto que quede ahí, que puedo recibir. Son como un instrumento de resonancia de algo, ¿no? Y esto hemos hecho como, por ejemplo, en un sistema fluvial de una región urbana en Países Bajos, ¿ya? En donde básicamente Joost van der Tusen es una persona muy interesante porque es ahí el manager de innovación de los sistemas de agua, y al mismo tiempo siempre también busca de cómo podemos dar voz al agua como vida, verlo realmente como vida y no como un recurso extraíble. Y él también dice, el agua realmente es un reflejo de nuestra sociedad. Como los aguas se consideran un recurso, pero en realidad son una fuente de la vida, ¿no? Entonces, y ahí tenemos nuestra querida Erika como parte de nuestros proyectos, donde también hemos hecho uno de esos ejercicios, ¿no?
y ahí la voz del agua surgió como uno de los factores más poderosos del sistema. Mover el elemento agua mueve toda la configuración de un ecosistema, genera diversas constelaciones con su presencia y ausencia. Entonces, estamos intentando de desarrollar ciertas metodologías que nos permiten como sentir, conectar y, digamos, estar por ejemplo, acá. Bueno, esos son esos tipos de sistemas, no voy a entrar ya ahora, como los mapeos, cómo lo hacemos con los tipos de actores, porque son también desafíos multiactores, ¿no? Pero la idea es, por ejemplo, acá el agua, como dar expresiones al agua, y también voz al agua, ¿no? El agua dice acá, ese pequeño riguito, es un canal al final, ¿no? En mismo Holanda, so many lives to hold, y en la segunda postura de este momento dice, there is the possibility of flowing. Entonces, y esto se forma parte con otros que son como, por ejemplo, ONGs, como el Water Board, ¿no? Los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son como formas donde usamos el cuerpo y la percepción estética en esa transformación y sentir cómo nos podemos aproximar a una interioridad de sistemas, ¿no? Y, bueno, yo creo que dejámoslo ahí. Disculpe que me he extendido tanto. Y si quien interesa, hay varias publicaciones. Yo creo que empezaba con Leading from the Emerging Future. La mujer de Otto también es profesora en MIT, que es mucho en el tema de Just Money. Arawan Hayashi, Art of the True Move, General Scribing. Y también tenemos ahora un journal científico que es gratis completamente, lo pueden leer y hay muchas nuevas ideas que se están desarrollando en ese paradigma de lo que llamamos Awareness-Based System Change, ¿no? Journal for Awareness-Based Systems Change. Está a la derecha. Sí, a la derecha. Ajá. Y también, sí, y entonces, eso quería compartir con ustedes. Gracias por su atención. No te pasaste tanto, pero no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, un comentario. Aprovechen porque no están cobrando. Me quedé con una duda en la parte inicial que ibas hablando sobre la naturaleza plástica, luego la orgánica, y hablabas de email. Y cuando mencionaste algo de Humboldt, ahí me perdí un poco. ¿Cómo entró en este sistema? Porque después, bueno, entraste esta parte de James, lo que dijo era España, que tenía la diferencia entre la objetivación científica, bueno, la técnica, así es como yo lo veía, la técnica más radical, de la naturaleza por una técnica, y entendía ya con lo de Jamie y Christopher la necesidad de implicarse entre un sujeto y el objeto para poder, no sé cómo llamarle, convivir con la naturaleza y desarrollar su función con ella. Y que de ahí, bueno, además, ahora regreso ahorita a los puntos, pero me gustó mucho también por la parte en la que por ejemplo, de la lección de relaciona la subjetividad, la comprensión de subjetividad y relación. Y que incluso no le llaman incluso de subjetividad y objetividad, le llaman pues como interrelación, ya es una cosa muy compleja entender, porque es desvincularte, romper la diferencia de objeto, entender que siempre estamos vinculados sujeto y objeto. Me gustó mucho de lo que mencionaba, la referencia a la belleza como forma de vida, que eso es como Hegel y Plotino puro, ¿no? Porque esos filósofos, tanto Hegel como Plotino decían que la belleza es la expresión de vida vital. En Hegel incluso más fuerte es la vida, pero no es vida nada más biológica, es vida, es el espíritu. Y él todavía está más lejos, el espíritu absoluto.
Y es una tradición que viene con toda la historia de la filosofía, podríamos decir, ¿no? De la idea de decir como todo lo vital es expresión de belleza, pero no nada más vida biológica, sino también vida conceptual, o sea, la vida del espíritu, del ser humano, ¿no? Bueno, eso lo quería decir, comentarlo porque eso me resonó mucho. También por algo que después voy a hablar, que es el tema de la arquitectura, que la arquitectura como obra de arte, lo que tiene que hacer es expresión de esa vida, recoge la vida en esa subjetividad y objetividad, esa relación que usted encuentra con el medio ambiente y lo plasma en obra de arte. Es muy interesante y además es complejísimo, porque un artista sí tiene mucha complicación en tratar de expresar a través de materiales. No, está uno, como decía, que batallando con la tierra para formar la edad de vida. Pero bueno, todo eso me quedó bastante claro, me resuena, pero Humboldt, yo viendo, Ok, Humboldt lo puse un poco como un arquetipo del explorador y también de ese movimiento. Porque Humboldt fue raro que él como alemán fue enviado a las colonias de América Latina, como también tenía detrás como que él estaba experto en minerías y facilitaba la exploración de recursos de América Latina por la corona española, ¿no? Entonces también él forma parte en su cartografía, vamos a decir, como de la objetivización de alguna forma de la naturaleza y su extractibilidad. Para eso era un arquetipo que después fue también en ese expo de los jardines, en los jardines también deconstruido como figura, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué más? Muchas gracias, Santiago. Me gustó muchísimo tu presentación. Y sobre todo creo que nos da mucha materia para lo que viene después en términos de artefactos conceptuales, analíticos y sobre todo para esta idea de cómo pensar más allá y cómo co-crear algo, ¿no? En términos de herramientas. Entonces, me pareció muy, muy enriquecedor. También como que nuevas perspectivas para mí que pues no conocía. Muchísimas gracias. Y tendría una pregunta más que nada relacionada con una plática que tuve con respecto a el enfoque de derechos de la naturaleza, o de lo humano, que abordaste un poco, pero como que ayer le proponía yo la idea de que, bueno, ante esta, digamos, ¿cómo puede, qué puede aportar el enfoque de derechos de lo no humano, de la naturaleza, que están en algunas constituciones de algunos países, como Bolivia, Ecuador? Digamos, a esta idea que es un poco difícil de pensar en la naturaleza como algo sacro o como con derechos divinos, ¿no? De existencia. Y bueno, quisiera conocer qué piensas tú acerca de esta idea, de cómo, digamos, el enfoque de derechos de naturaleza puede como ser una forma de materializar esta idea del derecho en sí, el derecho propio de lo no humano, de existencia y de protección. Y pues, no sé, también tu experiencia con este enfoque, ¿no? O con este pues sí, con este abordaje acerca de, Sí. en términos de derechos, ¿no? Sí, bueno, no soy un experto de eso, ¿no? Pero tomé un poco como el ejemplo de lo blando, pero yo siento que también es como, por ejemplo, el intento en Chile también, en la nueva constitución, se querían dar más derechos a la naturaleza, ¿verdad? Y fue negado esa constitución porque quería hacer muchos cambios. Entonces también hubo la pregunta, ¿hasta qué nivel también los derechos, y acá pone Triton, reflejan nuestra cosmovisión sobre cómo vimos, ¿verdad? Y si esto va más allá de cómo lo vemos, probablemente no va a llegar a un consenso. Y va a ser muy difícil de ser integrado en cómo lidiamos con preguntas técnicas, ¿no? Entonces son procesos de largo aliento. Pero entonces por eso yo creo que ya es un buen avance que tenemos
como RED y los servicios ambientales. Por ejemplo, teniendo solamente los servicios ambientales, ya vamos monetizando algo que da la naturaleza a nosotros, sigue siendo una mirada utilitarista, pero ya sigue viendo la naturaleza con ciertos más aspectos. Entonces la pregunta es cómo la naturaleza ley va también abordando más aspectos de protección, hasta también se va transformando nuestra propia relación con el. Leo rápido dos comentarios aquí del Zoom. Dice Gerardo Sánchez, fantástico. Fantástico. Gerardo Bazán dice, muy bueno, muchas gracias. De igual manera me dio mayor sensación de vida la foto de la izquierda, como la conexión que se siente al oler tierra mojada. Les comento que antier nuestro maestro del coro, al hacer un ejercicio de vocalización respecto de estar relajados, nos comentó que al respirar imagináramos que estamos oliendo un olor que nos gusta. Bien, gracias. Y solamente quiero decir a esto y ahí vamos contigo. Ayer fue un momento interesante para mí cuando caminamos por la ciudad y alguien dijo, aquí debajo hay un río. Y fue como ves la calle, pero hay un río debajo. Y cuando alguien me dijo eso, como tenía la sensación como medio como, wow, hay agua ahí, pero no lo veo. Pero está aquí, pero no lo veo. ¿No te sientes el airecito del río? No, no es nada de eso. Es cuando tu conciencia se conecta con sabiendo que hay algo ahí. claro, Es cambia. lo mismo que va a venir también con algo está mirando. Como hay algo que está en la oscuridad, que no está bien, pero está ahí. Y me hago consciente de ello. Ya. Yo tengo una duda. La belleza la encontramos en la naturaleza o el hombre la crea, o es conciencia del hombre. Por eso el hombre la hace consciente. Está ahí de él, pero entonces la tiene que apreciar a alguien que sea por filtrar la belleza. Bueno, es una pregunta filosófica muy grande, ¿no? Yo no tengo la respuesta a esa, pero yo creo que ahí lo traspaso a Mansur. Que habla de, se habla como que el hombre gana de los lugares ya de Pero no lo dije yo, lo dijo Platón. No, bueno, es que la pregunta, esta que haces, después se vuelven preguntas que van cayendo un poco más en el sentido, porque es lo mismo que una pregunta de la verdad, ¿no? Existe la verdad en sí misma, y eso es parte de lo que se volvió, bueno, en filosofía, digamos, esta obsesión de la modernidad que se cuenta a partir del siglo XVII, nos empezaron a ver que todo podía ser cuantificable, medido, pero no desde como lo hacían en los griegos, ¿no? Igual medían, claro. Pero esta idea de mantener una distancia entre el sujeto y el objeto, los empezó, o sea, mentalmente se empieza a distanciar tanto que empiezas a caer en una especie de bucle mental en el que empiezas a generar un sinsentido de pensamiento. Entonces ya ni lógica ni epistemológicamente empieza a tener sentido esa pregunta. La respuesta Es que está mal formulada la pregunta. hay belleza en la naturaleza. Cuando dices, o la naturaleza es algo que existimos o la naturaleza es algo que puede existir. Pero ¿por qué esa misma pregunta dicotómica tendría que ser relevante? Tendrías primero que poder justificar por qué un tercer fluido no sería cierto. Pero es relevante para la Pero lo que tiene que es el ser humano puede hacer belleza. Puede hacer Considerar lo que es Esta obra sí. pero eso se trata de definir. Sí, bueno, los chinos y los franceses que decían, bueno, es un paisaje que es y después lo que crearon los franceses y es bello.
Sí, lo que pasa, bueno, ahí ya desde la filosofía del arte, no tanto como ese problema epistémico, lo que se habla es, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Jacques Maritain, habla de la intuición poética y de un conflicto con la clara. Lo que se refiere es que el artista o las personas percibimos afectivamente el mundo y su belleza y luego lo reinterpretamos en la obra de arte. Y eso empieza a generar una diversidad de formas. Curiosamente llevan un mismo código general, pero la expresión en lo práctico es diferente, que eso se vuelve una preciosa desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, las casas tienen entrada, las casas se guardan, las casas dividen, separan, marcan lo íntimo de lo público, lo privado, lo abierto, lo cerrado. Pero una casa en Japón no es igual que una casa en México, que no es igual que una casa que una enorme polo norte. Y sin embargo, el mismo código subsiste, pero cada quien empieza a interpretarlo desde su subjetividad, y ahí está la labor del artista. Por ejemplo, Barragán dice: yo voy a reinterpretar la hacienda mexicana. Y la dice: sí es mexicano, pero no es de esa época. ¿Cómo le hiciste? Dice: bueno, pues esa es la chamba del artista, ¿no? Hacerlo, traer al presente eso que está ahí, ahora yo lo pasa por mi subjetividad y lo vuelvo en algo que es como esencial, es igual, pero justo como pasa con todos los biólogos, ¿no? Oye, pero la naturaleza de la vida es exactamente lo mismo. Pues es lo mismo porque es vivo, pero no es lo mismo. Y el arte es muy orgánico. Yo tengo otra pregunta. Sí, por favor. Está muy padre, pero yo no sé. Yo creo que lo interesante de tu pregunta es justamente que quede abierta, pero no solamente como una salida legal al tema, sino que vemos lo problemático que es cuando se responde de manera definitiva del lado de un polo o del otro. O sea, si tú dices la belleza es inherente a la naturaleza y lo haces de una manera fuerte y te olvidas del papel que fue el observador o del final de la pregunta, tenemos problemas. Si en cambio tú dices que está completamente del lado del observador, de justicia y prohibición, más de lo que problema. Entonces yo creo que lo interesante es cómo esa pregunta se queda como una especie de ingrediente activo, como un fuego lento, que sigue permitiendo que haya un hervor que produce una serie de tentativas de respuesta y que ese esfuerzo de caminar ese proceso yo creo que motiva su respuesta. Pero no, el problema de por qué tendríamos que plantear esta instancia o esta división del objeto y el sujeto. Es el gran problema de la humanidad. Es que El tema de por qué se ha comprobado, ¿no? es que ahí es donde viene la formación de cada uno. O sea, yo hablo del área de ciencia, química, etcétera, etcétera. Yo lo veo desde una perspectiva. No fue el área filosófica, el área de pensamiento, el área de humanidad, lo ve mucho más en su conjunto, en su no, que es más complicado. Para alguien que no se ha formado en esa área. Aparte, creo que pues no es algo refiriendo al paisaje más que nada, porque hay fenómenos de la naturaleza que definitivamente no nos podría parecer bello, ¿no? Es en las plagas, en los incendios, en los fenómenos extremos, que son devastadores, o sea, las inundaciones en Chaco, o sea, los fenómenos que están asociados a fuerzas naturales, que no necesariamente vamos a estar muy bellos, más bien que estamos hablando del paisaje, ¿no? O sea, como que nace en mí la conciencia de la vida. Y eso ya es una cosa. Creo que no estoy tan de acuerdo con que dependa de la formación educativa o académica que tuvimos. Yo no tengo que el tema sobre los más, ¿qué tan consciente eres tú
el espacio y el momento en el que estamos en relaciones con el porque su formación te permite conocer cierta parte de la ciencia, pero si algo a ti no te gusta o te desagrada, no necesariamente es tu forma de haber aprendido ciertas cosas te hace sentir eso. ¿Qué tan consciente eres de ese fenómeno, de ese espacio, de esa actividad, o de esa acción, o de ese paisaje en el momento de que tú estás? Y ahí es como que existe esta conexión, creo yo, de si vives dentro de ese momento para estar bien, pero es que tan consciente es de lo que está a tu alrededor y cómo lo utilizas. ¿No? Porque yo ayer, por ejemplo, proponía sobre el tema de las cómo explico Viena para que cada quien lo pueda ver de manera más o menos positiva, pero que interprete cada uno si le parece bello, o le parece estético, o le parece feo. Soy ese de cada uno. Y uno de los comentarios que repito, mi verdad es que ahí se veía más placas, tipo de concreto y menos pequeño. Es cierto. Pero el tipo que construyeron, por ejemplo, todos los pavimentos, que realmente es la mayoría de las que están en Europa, es como lo que ahora estamos manejando una tecnología muy novedosa, que es el concreto italiano. Pero que no es la reductible y se evita que también de manera muy grande que religión, palabras como pero para mí esos tres modelos de ayer, yo las interpreto como algo estético, porque yo las considero como arenadas, las considero como tienen cierta relación. Que casi no se entiende. Pero no es mi interpretación, o sea, para todos. Que el micrófono está ahí debajo de ustedes. ¿Dónde está el micrófono? Porque nada más ahorita esta parte no la vamos a transmitir. Ah, Si quieres, hacemos una pausa y nos vemos aquí a las 11:40. 11:40. a ver, para los que nos siguen en Zoom, si escuchan, no sé dónde estaba el micrófono. Se escucha perfecto sin micrófono. Ah, dicen que se va a hacer una pausa porque viene una dinámica. Y regresamos a las 11:40, nos volvemos a conectar. 11:40. Gracias, Alejandro, No. y a todos.